importantísima que dijo Juan Sebastián, y una de las 10 habilidades es orientación de servicio. ¿Cómo nos vamos a diferenciar de las máquinas? Les hago esa pregunta. Hoy, porque no sé si todos conocen a Sofía. ¿Algunos conocen a Sofía con Sofía? No, todavía no. Bueno, hay mucho para ver de Sofía. Los que no la conozcan, busquen en YouTube. ¿Lucian la vio a Sofía? No, ¿lo vio Lucian? Búsquela, puede ser interesante, Lucian. Sofía es un robot, pero ya interactúa, conversa, aprende de la conversación y al otro día le saca conversación nueva al personaje. O sea que está en riesgo, está la prostitución está en riesgo incluso. Es la profesión más antigua del mundo, porque tal vez sea más interesante tener una dama de compañía robótica que de carne y hueso, ¿no? Y esto lo digo con un poco de broma, pero cuidado con los japoneses en eso, que siempre están distintos los japoneses, ¿no? Usted conoce bastante esa cultura, pero los japoneses ya lo están adoptando, ¿no? Tienen mucha más interacción con este tipo de humanoides casi. Pero ¿qué quiero decir? Por ahora, porque ya hay robots que tienen piel, que tienen temperatura, o sea que hasta está en riesgo el tema del sentimiento. No sé si escucharon ayer una noticia de un médico chino, que hay una gran polémica en China en este momento, porque reconoce que ha adulterado la genética, manipuló la genética de un bebé que viene, de un embrión, ¿no? O sea, esto ya no es de película, también se puede cambiar dentro de unos años, seguramente vamos a decir qué habilidades queremos que tenga más facilidad para desarrollar el ser humano tal, y lo vamos a programar. O sea, pero no nos vayamos tan... que da hasta un poquito como de miedo hablar de eso, ¿no? Pero conclusión, ¿qué es lo que al menos hoy nos diferencia, muchachos, de las máquinas? Que somos humanos. ¿Cómo le llamó el GUBI el evento de World of Business ese día que se hizo en junio de este año? Humanization. Era un evento de tecnología, pero el nombre estuvo muy bien puesto. Humanization. Hablemos de humanizar en la era de la tecnología, de la robótica. Yo creo que ahí tenemos una ventaja, y sobre todo los latinos, que somos buenos para la parte emocional. Naturalmente, ¿no? A veces demasiado nos vamos a lo emocional, ¿no? Lloramos siempre, estamos quejándonos. Pero la parte emocional del latino está mucho más desarrollada que a veces un sajón o un asiático que dice, no, esto es así y es así. Nosotros siempre vamos a buscar como la conciliación, la empatía, pero hay que ser empático en la verdad, muchachos, ¿no? No en la realidad, no decirle a la gente que tiene que ser empático. Yo siempre le digo a los líderes, ¿usted se ha tomado alguna vez el Transmilenio? La mayoría pone la cara que la mayoría acá puso que no. No digo los que tienen más, ¿no? Pinta de jefe más grande. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo no voy a entender después lo que siente una persona que todos los días viene medio apretujado? Medio, sí, si lo miro así, ¿no? Con un ojo. Un día súbase al Transmilenio. Si quiere le doy la chance de que lo haga un sábado. No, bueno, tampoco tan fácil, ¿no? Que haya un poquito de movimiento a las 11 de la mañana, a las 2, pero que el riesgo de violación sea menor. O de robo, o de ultraje. Pero ¿saben por qué, muchachos? Porque yo con qué cara le voy a decir a una persona, me pongo, no te entiendo tanto. ¿Qué vas a entender si nunca subiste? Por ejemplo, ¿no? Entonces, empatía puesta en práctica, dejar de tanta cháchara. Sentarse en el lugar donde se sientan los colaboradores muchas veces, a ver si es cómodo o no la silla. Que le duela la rodilla de tan bajita que es así. A que al otro día el señor que vuelve a su oficina más cómoda diga, no, pero yo ahora cuando el otro me viene a quejar, yo entiendo por qué tiene que quejarse. Eso, muchachos, es facilísimo de hacer, no hay que ir a una universidad para aprenderlo. Pero cuesta una barbaridad, porque hay que despojarse de la cuestión del poder. ¿Qué van a decir de mí que me vean ahí haciendo eso, ¿no? Les pongo esos tips simplemente para que algunas de estas cosas, hay que más que estudiarlas, las habilidades se desarrollan. Y por lo tanto hay que ponerlas en práctica y hacer cositas, experimentar. Capaz que en esta no me salió bien, no importa, haga otra. Pero que la gente vea que yo como líder además estoy queriendo dar el ejemplo. Se acabó el líder carismático, ese solo que habla lindo. El líder tiene que ser alguien, no importa que sea tímido incluso, pero que sea coherente en lo que piensa, dice y hace. La mayoría de estos líderes tecnológicos son tipos introvertidos. Pero por algo la gente se pelea y hay fila para trabajar en Google, en Facebook. Se pelean, hay lista de espera. Algo le verán, le creerán. Entonces yo creo que hay que mirar esas cosas para poco a poco. ¿Las culturas se cambian o no se cambian? Pregunto. ¿Las culturas de los pueblos, de las empresas, se cambian o no se cambian? Acá tenemos un vicepresidente de cultura, ¿no? ¿Se cambian o no se cambian? Son difíciles de cambiar, pero claro que se pueden cambiar. Ahora, como dice Kotter, apalacar en cambio la cultura. Negar la cultura donde yo quiero hacer grandes cambios me va a ir mal. Negar la cultura. Pero cuando yo la reconozco y digo por dónde puedo empezar, con quién me puedo aliar para esto primero, a quién tengo que mantener neutralizado porque es el detractor primero que voy a tener, y ya empiezo a aplicar el modelo de Kotter, pero con este concepto de que creer de que la cultura se puede cambiar, y claro que se puede cambiar. Entonces, para redondear, muchachos, les dejamos estas preguntas y el que quiera, por supuesto, les pido, bueno, un favor que me pidieron ahí la organización, que llenen esta, si no lo hicieron todavía, una pequeña evaluación de la actividad, para que tengamos feedback de ustedes.
en 2 minutos. Y acá alguno que quiera contestar ahora mismo alguna de estas preguntas. ¿Cómo deberían los señores gestionar la transición a la fuerza laboral del futuro? Repito, preguntas para iniciar conversaciones adentro de sus organizaciones, en sus equipos. Pero si alguno se anima a ir contestando, mejor. ¿Cuál será el impacto de la automatización en nuestra marca y posición en la sociedad? ¿Cómo pueden las empresas sacar provecho de las nuevas oportunidades económicas mientras salvaguardan el bienestar de los empleados y otros stakeholders, ¿no? Otras partes interesadas, otros públicos? ¿Cómo capturan las empresas los ahorros en los costos y otros beneficios de la automatización a la vez que liberan el potencial del capital humano? ¿Y cuál es el impacto de la automatización inteligente? ¿Alguno se anima a recoger alguna de estas como para darnos su visión? Un gusto, te voy a escribir, ahí hablamos. Anímense, a ver. Sí, claro que sí. Yo tengo una reflexión porque a mí me parece demasiado interesante ver el perfil de las personas que están acá y las organizaciones que representan, que son principalmente empresas grandes, instituciones grandes. Pero trayendo un tanto la experiencia de mi ámbito, que es la sostenibilidad, donde hay ciertos rótulos como valor compartido, por ejemplo, la transformación del talento humano no debe estar únicamente inmersa dentro de las puertas de mi empresa ancla. Ok. Porque en últimas, cualquier negocio es un sistema en una cadena de valor. Entonces la pregunta que me surge y el reto que me surge, que puede ser otra pregunta adicional, es ¿cómo hacemos que el desarrollo de talento humano dentro de tendencias como la digitalización, la sostenibilidad, se explayen en todos los actores de la cadena de valor, no solamente dentro de mis paredes? Linda pregunta. Fabián, ¿quiere hablar un poquito de eso, del ecosistema que estamos también trayendo a Colombia? O, no por ponernos nosotros de ejemplo, pero digo como un ejemplo de que hay que crear ecosistemas, ¿no? Sí, también. Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante como para generar una reflexión, porque yo diría que transformarlos solos probablemente no sea la mejor idea, ¿no? Yo diría que digamos, la recomendación que yo daría es en qué industria está esa compañía y qué eslabón de la cadena es esa compañía en el ecosistema, y mirar a 5 años cómo va a ser esa industria y qué tendencias hay. Probablemente hay unas industrias más disruptivas que otras, pero parte de la dificultad que tenemos es como encontrar el camino y la hoja de ruta para empezar un proceso de transformación digital, por decirlo así. Esa es la mayor dificultad que hay y lo que genera los mayores temores. Entonces yo creo que abrir los ojos, abrir el espectro de mi mercado actual y mirar mucho más allá, probablemente genere algunas ideas de qué están haciendo otros, cómo se están proyectando otros, cómo la industria se proyecta, para de ahí tomar algunas ideas y empezar a moverme en esa dirección. Lo que pudiera decir Juan. Bien, para complementar, KPMG vamos a traer en algunos meses algo que ya existe en Uruguay, en KPMG Brasil, que es LIP, que es crear un ecosistema para fomentar la innovación. Lo que hacen muchas veces los hubs de innovación de startup, de empezar a unir, no porque KPMG gane ahí o no, crear un ecosistema donde se junten capital ángel, empresas y emprendedores que quieran crear startup, por ejemplo, ¿no? O sea, haciendo una contribución desde una óptica diferente de que si no me paga no lo ayudo. No, hagámoslo de Santander, creemos contextos para que la gente esté ahí adentro, comunidades que se intercambien, que articulemos cosas y después miraremos si necesitan alguno de los servicios que hacemos. Primera reflexión. Segundo, yo entiendo para dónde vas vos, de la responsabilidad que ya no es social, sino de un tema hasta de inteligencia, de sostenibilidad del negocio, de la cadena de valor, de decir yo como empresa grande no puedo esconder mi responsabilidad de ayudar incluso al otro, de premiar, por ejemplo, en pagos, del tema de comercio justo, del tema de darle también apoyo para que desarrolle su tecnología, para que compre más financiadamente tecnología. Hay una cantidad de cosas que es cierto que las empresas grandes debemos hacer con los proveedores, porque aparte hay una reflexión, muchachos, muchas veces, ¿qué pasa con el retail? Históricamente, ¿qué ha pasado con el retail? ¿Ayuda a los proveedores? ¿Qué le dice a los proveedores? 120 días, margen del 5% con suerte y mañana me trae de nuevo igual, ¿eh? Si no, no entra. Si mañana no me cumple, lo saco. Exacto, y las promociones, yo conozco el tema porque en Uruguay, que también está Grupo Éxito ahora, allá controlando las cadenas grandes, pero en esa época no era de ellos, no es un tema de éxito. Nosotros producíamos sandías, mi familia tenía la principal producción de sandías del país. Y entonces ahí peor, porque era una fruta de estación en Uruguay, como hay estaciones se vende solo durante 3 meses, no es como acá que hay todo el año. Entonces era peor porque la capacidad de negociación de algo que es perecedero y que dura 3 meses es casi nula. Muchas veces diciendo, no, teníamos arreglado un precio el día anterior y llegar allá estaba lloviendo, frío. Eso en verano influye en la venta, obviamente, de la sandía, allá en el sur.
y decir el tipo del jefe de compras, bajo el precio y si no me saca el camión nomás. A ese nivel, ¿no? Y claro, ¿y qué hacíamos con 30 toneladas, con 30.000 kilos, con 3.000 frutas, con 3.000 sandías promedio de 10 kilos? Nos la metíamos por donde ya sabemos. ¿Qué pasó con eso? Ya en Uruguay está pasando y acá creo que también. Nosotros no éramos tan poderosos, pero había otros que también tenían un poder relativo más para enfrentar al retail. Por ejemplo, las que yerba mate. Y la marca, que vos sos uruguayo, la marca Canarias, un día se enojó y los pollos Tenen, que era una marca como decir acá, no sé, pollo campero no, el de Cali. ¿Cómo se llama el de Cali? ¿Pollo campero? No, pero marca que uno puede comprar el pollo crudo en el supermercado, ¿no? Bueno, esas marcas que son muy fuertes en la gente, ¿no? Se enojaron y dijeron, ¿sabe qué? No le vendo más. No, pero si hay miles de marcas de hierbas, van a venir por otras, no, pero era Canarias, la marca top. ¿Qué pasó con eso? Empezaron a sentir que si no desarrollan al proveedor, si no lo mejoran, ¿qué van a vender hoy o mañana? ¿Quién va a crear los productos para que el intermediario intermedie? Entonces empezó a haber una conciencia un poco mejor y yo creo que están cambiando. Pero hasta hace unos años hasta había un decálogo de cómo comprarle. Y por ejemplo, uno de los decálogos del comprador era, si usted ve que se retiró de la negociación el vendedor con una sonrisa, es porque usted le podía haber sacado algo más. Arrepiéntase y diga que no va a cerrar el acuerdo y que vuelva a otra reunión. Ese era el decálogo que se le enseñaba a los gerentes o jefes de compra de los grandes retail en el mundo. Había un decálogo de compra. Así como hay un decálogo de cómo vender, había un decálogo de cómo comprar. Los sentaban en las sillas que quedaban así bajitos, ¿no? Para que quedara en posición incómoda y como que el otro era gigantesco. Todo estaba estudiado. Le ponían un movimiento atrás en la oficina, algo que lo distrajera. Todo eso formaba parte del decálogo. O sea, había una estrategia para perjudicar. A eso vamos. No es una habilidad de negociación de una persona que saca algo más. No, había una estrategia. Eso creo que ya no lo estamos viendo tan descaradamente. Y eso es lo que me deja... Sí, Lucian dice, no sé si tanto. Bueno, pero quiero ser optimista de que estamos empezando a tener más esa conciencia. Pero lo que tú dices, estimado, es muy cierto. Y lo de la economía circular, que yo vuelvo con ese tema, me parece que de alguna forma muestra un modelo que de alguna forma trata de integrar más en esa cadena, ¿no? Es que te lo digo porque encuentro muy valioso escuchar que hay vicepresidencias enfocadas en este aspecto en grandes organizaciones. Pero yo que tengo la posibilidad de trabajar con micro, pequeñas y medianas empresas, pues esta es una inversión que es un intangible que no se claro. En la cual los gerentes, los tomadores de decisión no visibilizan el retorno tan fácilmente, no comprenden la importancia y de manera muy frontal te dicen ¿para qué voy a invertir? Y si invierto, el riesgo de que la persona se vaya a otra organización, perdí mi plata. O sea, todavía no logran comprender el sistema, la dinámica del sistema. Entonces yo creo que el buen ejemplo de la empresa ancla una organización grande, más un poquitico de responsabilidad, ayuda. Totalmente. Digamos que no se debe cambiar la cultura, porque los que tienen posición dominante, y aquí en Colombia el sector financiero, pues el que más puede hacer innovación y hacer este tema de precios, las fintechs, etcétera, pues tienen el músculo y tienen la posición dominante. Y los retailers, etcétera, pues a la fecha con los microempresarios no se les ve la intención de querer ayudar mucho. No existe que solo los 2 viernes de cada mes usted puede ir a radicar para que le den el cheque y los motorizados tienen que llegar entre 8 y 2 claro. Solo los atienden en ese horario. Entonces digamos que es una cultura que tenemos que empezar a cambiar y empezar a mejorar. De simplificar incluso, hacerle la vida más fácil. Digamos que los grandes son los que pueden hacerlo, los pequeños digamos que los emprendedores y estos son los que se están innovando y están tratando de hacer las cosas diferentes, pero los en Colombia que es de microempresarios pues tenemos una fuerza ahí impresionante que nos queda muy difícil mirar y decir, bueno, voy a capacitar al personal, pero cómo produzco y cómo genero mayor productividad, rentabilidad, etc. O sea, es un juego de muchos elementos que hay que tener coordinados para poder hacer y mejorar algo. Correcto. Y es, digamos que los de posición dominante los que ojalá dieran ese paso sincero. A ver, compañero. Yo tal vez quisieras, a raíz de esto, hacer una reflexión y es entender que las empresas tenemos que hacer filtros de cómo formamos en coherencia con los principios. Estos esquemas de negociación que tú hablas, los aprendimos de las grandes universidades y se transfirieron de las grandes empresas, ¿sí? No nacieron por una creatividad pequeña. Entonces nuestras empresas tenemos una propuesta de valor y tenemos una forma de pensar y de actuar. Tenemos que aprender a saber también en manos de quién permitimos que entren cosas a la organización.
¿sí? Y ese es el mayor filtro que hay que hacer. De lo contrario, eso. Lo digo porque nosotros somos una fundación de hace 107 años, somos una fundación que tiene empresas, 9.400 empleados, las empresas más reconocidas, Banco Caja Social, Colmena y programas sociales directos, y la cultura no es una estrategia para lograr el desarrollo en la empresa, la cultura es la esencia para que se sostenga la empresa, donde no hay dueño además. Entonces dependemos de los que estamos ahí, transferir el legado al próximo, la obra. Eso es un ejercicio que tiene una connotación diferente. Pero lo que más filtro hacemos es qué le queremos aprender, enseñar a nuestra gente o desaprender de lo que el medio nos ha dado. Correcto. ¿Sí? Pero eso que demuestra que tú tienes gran parte del poder de hacerlo. Claro, No echar la culpa de decir, como viene así o como el contexto me lleva así, yo voy a seguir acá. Vos podés crear y desde ahí ser un ejemplo para otros, incluso que sigan ese modelo, ¿no? Interesante. Yo coincido contigo, pero quiero ser optimista. Yo sigo pensando que el nuevo liderazgo, hay muchos ejemplos incluso en América Latina, y ojo con lo de la innovación para las grandes empresas, eso es un mito. Los grandes ejemplos de innovación salen de gente que no nació adentro de una gran empresa. Las startups exitosas salen de gente común y corriente. Esto de, por ejemplo, de Glassdoor, son muchachos estudiantes. Yo te entiendo lo que tú dices de los medios a veces, pero para crear es observar la realidad. Uber, ¿cómo surgió? De querer tomar un taxi al señor que creó Uber y no conseguirlo a las 7 de la tarde en San Francisco. Así se creó Uber. No es unos gurúes echando humo con mucha plata no sé dónde. Ver la realidad, muchas veces, las oportunidades están ahí, observar la realidad y conectar. Y muchas veces uno ser un articulador nada más. Pero ahí está la clave, que yo creo que coincido contigo, de esta cultura de que la gente crea que el objetivo no es el negocio o ganar dinero, sino eso es una consecuencia de una cultura que nos permita incluir más, ¿no? Bueno, muchachos, estamos pasados unos 10-15 minutos. ¿Alguno tiene algo más como para redondear o por ahora lo dejamos ahí? ¿Sí? Hablen ahora o callen hasta enero, al menos. Hasta enero o febrero. Bueno, en nombre de KPMG y de quien habla, muchísimas gracias.